Diego, quédate porque ya estamos en condiciones de saludar a nuestro corresponsal en Washington. Allí está Rafael Maturruiz para contarnos prácticamente el minuto a minuto. Rafael, ¿cómo estás? Buenas tardes. Allí te vemos con Diego en otra jornada caótica, imaginamos, y muy caldeada en Washington, ¿no? Donde en esa ciudad se va a extender el toque de queda. ¿Esto es así? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Viviana? Hola, Diego. ¿Cómo va? Muy buenas tardes. Sí, ayer la alcaldesa Muriel Bowser decretó que el toque de queda va a durar hasta mañana. Ayer lo adelantó a las 7 de la tarde para intentar minimizar en la medida que se pueda los destrozos y la violencia y los desmanes que se habían visto en la noche del domingo. Ahora estoy de vuelta en el Parque Lafayette, frente a la Casa Blanca. Como pueden ver, hay ya bastante gente que vino para manifestarse en contra de la violencia policial. Recién estaban gritando queremos paz, sin justicia no hay paz. Algunos de los gritos que se han escuchado en Estados Unidos durante la última semana. La novedad del día es que el parque, como pueden ver, amaneció fuertemente vallado. Hay una reja ahora que rodea todo el frente del parque. Detrás siguen habiendo efectivos de fuerzas federales, la policía del Departamento de Seguridad Interior, la policía del parque, algunos efectivos de la Guardia Nacional, también estoy viendo, y el servicio secreto que custodia la Casa Blanca. Es otro día muy tenso después de que ayer las fuerzas federales reprimieran una marcha que hasta el momento en el que los efectivos empezaron a avanzar sobre los manifestantes era pacífica. Utilizaron gases lacrimógenos, balas de goma. Yo estaba apenas unos metros aquí cuando empezó el avance de la policía, y unos minutos después el presidente Donald Trump salió de la Casa Blanca, cruzó a pie el Parque Lafayette y vino a sacarse una foto frente a la iglesia. Ahora pone a escuchar el grito de los manifestantes contra el presidente. Un clima político cada vez más pesado y cargado acá en Estados Unidos. Rafa, ¿qué tal? Buenas tardes. Cada vez más fuerte la retórica de Trump, ¿no? Biblia en mano, cruzó, aparte un tipo que todos sabemos que quizás no es tan creyente, pero su base de apoyo sí. Biblia en mano cruzó y dijo: en los estados donde los gobernadores no puedan controlar la situación, le vamos a meter al ejército de Estados Unidos y lo vamos a controlar por ello. O sea, doblando la apuesta, ¿no, Rafa? Sí, el mensaje que ofreció ayer el presidente Donald Trump en el Jardín de las Rosas de la Casa Blanca fue muy duro, beligerante. Se declaró, se autoproclamó como el presidente de la ley y el orden, tildó a los manifestantes de terroristas y, como vos bien recordás, Diego, dijo que le había urgido a los gobernadores a que sacaran a la Guardia Nacional a las calles para controlar las manifestaciones, y amenazó con que si los gobernadores no tomaban esa decisión, él mismo iba a forzar al ejército a salir a las calles para poner fin a la violencia. Esas fueron sus palabras. Después, como bien decís, cruzó acá para escenificar esa imagen, ¿no?, de él sosteniendo una Biblia delante de la iglesia. Algunos medios de prensa reportaron que el presidente estaba muy molesto con los informes que lo habían puesto recluido dentro de un búnker en la Casa Blanca debido a las protestas. Obviamente quiso dar una señal de fortaleza, de poder frente a la iglesia con la Biblia, y además, como bien decís, un pilar muy importante de su coalición de votantes son los evangélicos blancos, ¿no? Gracias a ellos, en parte, el presidente logró su triunfo electoral en 2016. Es un año de campaña y, por supuesto, Trump tiene en mente su proyecto reeleccionista para la elección de noviembre. Rafael, allí te estamos viendo a vos en vivo, estás en Washington, también tenemos pantalla partida con... No nos estamos perdiendo los incidentes que se están dando ahora, las protestas. No son incidentes, pero sí protestas, por el momento se ven pacíficas en las calles de Nueva York. ¿Qué sentís vos que estás en el lugar? Transmitinos, a ver, los manifestantes piden que todos los policías que se ven en ese video de 8 minutos 46 segundos que lo esposan a Floyd, lo sacan del auto de la manera en la que lo sacan, cuando todos le piden que por favor pararan, queden presos, más allá de este policía que ya fue trasladado a un penal de máxima seguridad. ¿Ese es el pedido concreto? ¿Y por qué no se lleva a cabo? Sí, te diría que el reclamo es muchísimo más amplio que los 4 policías que arrestaron a George Floyd, terminaron provocando su muerte, terminen presos. Hay muchísima indignación, muchísima furia y muchísima frustración, sobre todo entre los afroamericanos, ¿no? Casi todas las personas con las que he hablado acá en la marcha, afroamericanos, te dicen que están hartos, están realmente hartos
de sentirse que son ciudadanos de segunda clase, de sentirse vulnerables cada vez que salen a la calle sin garantías de si van a volver vivos a la casa o no, de sentir que están siempre un paso atrás del resto de la gente en Estados Unidos. Y también hablé con muchos manifestantes blancos. La mayoría de la gente que está en la calle es gente joven, que también están muy, muy molestos por la violencia policial, por lo que aquí llaman la injusticia racial, ¿no? Ese clima además está un poco caldeado por las palabras del presidente Donald Trump. Trump es un presidente que se caracteriza por profundizar las divisiones del país, siempre lo ha hecho, salvo en contadas excepciones, y toda la gente que ves acá es gente muy, muy crítica de Trump, ¿no? Después, obviamente, el presidente tiene su grupo de partidarios muy sólido, que lo respalda sin importar lo que haga, es su líder, lo siguen casi como si fuera un culto, pero acá hay mucha bronca, como te decía, hay mucha indignación, no solamente por la situación que día a día viven millones de afroamericanos en el país, sino también por la reacción que ha tenido Trump a lo largo de toda esta crisis. Rafa, y en la otra punta del espectro parece haberse ubicado Joe Biden, el presunto, el posible, pero todavía no se completó la formalidad, candidato por el Partido Demócrata, ¿no? Llamó a la concordia, dijo ser un hombre que quiere la paz entre todos los estadounidenses, etcétera. Tomó una posición muy, muy, muy contraria. ¿Cómo se analiza esto desde allá? Sí, hoy Biden, como bien decías, dio un discurso en Filadelfia. Biden, recordemos, había estado recluido durante casi toda la duración de la pandemia en el sótano de su casa, como se suele decir acá en los medios, porque las únicas apariciones eran apariciones en la televisión o a través de su página web desde el sótano de su casa. Estaba un poco desdibujado Biden, necesitaba ponerle un poquito de energía, un poquito de temperatura a su campaña. Tiene un problema con la coalición demócrata, tiene que entusiasmar, tiene que liderar a la coalición demócrata, ponerse esa coalición al hombro para demostrar que puede ser la persona que derrote a Donald Trump en noviembre. Y hoy, un poco, Biden de alguna manera encontró su voz, ¿no? Quiso dar esa señal de liderazgo fuerte, marcó un claro contraste con el mensaje que ha dado Trump, se mostró como el presidente de la unidad, lo acusó a Trump de ser un narcisista y un líder egoísta, más preocupado por sí mismo que por la gente, y él dijo que no se va a dejar guiar por el mismo nivel de narcisismo y el mismo nivel de egoísmo. Dijo, lo que importan son ustedes, no yo. Ese un poco fue un mensaje que intentó marcar, citó a Martin Luther King, citó a otros líderes. Te diría que fue un discurso muy tradicional en la línea de los mensajes que suelen dar los presidentes de Estados Unidos ante estas situaciones, ante Trump, como bien sabemos, es un presidente que ha roto con todos los protocolos de la política de Estados Unidos. Por dos situaciones puntuales, Rafael, notamos la información que nos llega desde Estados Unidos que se está viviendo algo histórico, más allá de lo obvio del COVID y la pandemia, con más de 100.000 víctimas fatales en un país donde claramente no lo manejó del todo bien Trump, el COVID, pero digo, además por estas protestas contra el racismo, ¿cuántos años hace que no se da algo así en las calles de los Estados Unidos? Punto 1 y punto 2, ¿de qué manera lo están cubriendo los medios? Diarios, televisión, radio, ¿cómo se cubre? La cobertura es permanente, te diría, desde hace días que ya nadie habla de la pandemia del coronavirus. Hay una cobertura 24 horas de las protestas, de lo que están diciendo las principales figuras políticas del país y sobre todo de la represión policial que se ha dado en varias ciudades y también de los desmanes y los destrozos que ha habido en varias ciudades. Respecto a la primera pregunta, no es la primera vez que vemos una ola de protestas como esta en Estados Unidos. Pasó ya, si querés, en 2014 con el asesinato de Eric Garner en Nueva York y también con el asesinato de Michael Brown, si no recuerdo el nombre, en Missouri, en Ferguson. También hubo protestas muy, muy fuertes. Y en 1992, yéndonos un poco más atrás, cuando en California un jurado absolvió a 4 policías que habían apaleado a Rodney King. Hubo una serie de disturbios muy, muy fuertes en ese momento en California. George Bush desplegó también en esa época a los militares para responder a las protestas. Y si te quieres ir todavía más atrás en el tiempo, nos podemos ir a la década del 60, con los disturbios en 67 y en el 68, sobre todo después del asesinato de Martin Luther King, el líder del movimiento de derechos civiles,
que convulsionó al país y desató una muy, muy fuerte ola de protestas y disturbios de costa a costa en Estados Unidos. El racismo, lamentablemente, es un problema todavía irresuelto en Estados Unidos. Las inequidades raciales existen. Hay una parte del país que habla de un racismo sistémico y hay otra parte del país que no cree mucho en esta interpretación de la realidad, sino que más bien aboga por un poco el mensaje que da Trump, ¿no? Hacer cumplir la ley del orden, la responsabilidad individual, las oportunidades y que cada persona trate de conseguir el éxito por cuenta propia. Sí, Rafa, acá dos elementos. Primero, el caso de 2014 de Michael Brown, que estábamos hablando hace instantes, generó una ola de protestas, pero claro, nada comparado con esto. Y el nivel y la virulencia que estamos viendo acá. Vos, según tu mejor análisis y lo que estás viendo allá, ¿cuánto pensás que el COVID, que la epidemia de COVID y particularmente el efecto que tuvo sobre la comunidad afroestadounidense en todo lo que fue la pérdida de empleo, etcétera, cuánto crees que el COVID influyó en que esto pase de algo grave a de extrema gravedad nacional? Es difícil de responder esa pregunta porque lo podemos intentar hacer con otra pregunta, ¿no? Si no hubiera habido pandemia, si no hubiera habido COVID, ¿hubieras tenido este mismo nivel de protestas en todo el país? Mi respuesta intuitiva inicial es que sí. Y creo que tiene que ver, más allá del contexto en el general, que obviamente es muchísimo más delicado por la pandemia, con la brutalidad y con la crudeza de esto que hablaba Viviana al principio, ¿no? Los 8 minutos, 46 segundos que Floyd suplica por su vida, diciendo que no puede respirar, llamando a la madre, insistiendo una y otra vez en que no podía respirar. Y hoy, Rafa, como los perdóname, policías, a pesar de que eran filmados... Sí. Perdón que te interrumpa, digo, hoy se confirmó el resultado de la autopsia de una segunda, ¿verdad? Que, digamos, se confirma que murió por asfixia, Floyd. Sí, es la autopsia independiente que pidieron los familiares claro, de Floyd. La autopsia oficial había sugerido que era uno de los factores, pero quizá no el principal factor de la muerte. En cuyo caso queda claro que si no hubiera sido por el accionar de los policías, hoy George Floyd estaría vivo, ¿no? Eso está fuera de toda duda. Pero te decía que la crudeza, ¿no? La brutalidad que uno ve en esos 8 minutos 46 segundos creo que es realmente muy, muy, muy impactante. Y esto es algo que se repite, te diría, mes tras mes, año tras año, ¿no? Es un fenómeno que lamentablemente, es un flagelo que lamentablemente se da muy, muy seguido en Estados Unidos. Creo que esto, si querés, fue la gota que rebalsó el vaso. Rafael, te agradecemos muchísimo este contacto. Allí te vemos y seguramente, si nos permitís, te vamos a seguir consultando en los próximos días. Ojalá que no en lo próximo y que estas protestas cesen. Uno piensa, bueno, ¿qué debería ocurrir? Y esto es lo último que yo te consulto de mi parte. ¿Qué sentís vos estando allí que debería suceder para que esto termine y vuelva la paz en las calles? Yo la verdad que desconozco qué debería pasar, porque lo que decías vos al comienzo, no sé si termina con la detención de los policías. Es tan profundo todo, están abajo. Sí. Sí. Mi sensación es que en las últimas 24 horas, esto que comenzó como una protesta social en Minneapolis y después se propagó como un reguero de pólvora a todo el país. Ahora escuchás a la gente diciendo que queremos justicia ahora. Claro. Creo que ha de venir una crisis política que demanda un cambio político, ¿no? Hay que ver si de acá a las elecciones puede haber algún cambio político que acá de las protestas, o si esto termina siendo algo que se va a trasladar hasta las urnas en la elección presidencial de noviembre. Clarísimo. Rafael, te agradecemos muchísimo este contacto. Un placer, como siempre, tenerte en Más Info. Cuídate mucho. Que estés muy bien. A ustedes, gracias. Gracias. Rafael Matus Ruiz, corresponsal de La Nación allí en Washington. Hablando de protestas...